Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Y bueno, casi todos los cantos los escogemos con intención y quise escoger este canto de Jesús el Mesías, porque vamos a hablar hoy bastante acerca de esto. Estamos en esta carta hermosa, como saben, y siempre lo hago como una doctrina, como una credo, ¿verdad? Estamos en la encomienda de predicar toda la palabra de Dios, de pasta a pasta. Creemos que Dios la inspiró, que contiene no la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Ahí está su mente, su carácter, su voluntad para nosotros. Salmo 138:2 dice: quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Quieres saber de tu vida cuál es la base moral espiritual? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es la máxima autoridad para el creyente? La palabra de Dios. ¿Quieres transformación en tu vida? ¿Quieres vida eterna? Herencia junto con los santificados. La palabra de Dios, la cual desde Génesis 1 hasta Apocalipsis no son alegorías o leyendas. Es la palabra viva de Dios, respirada. Y estamos en esta carta a los Hebreos, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hemos llegado a esta carta escrita poquito antes de que el templo fuera destruido. Creemos, no tiene un autor, entonces creemos que el Espíritu Santo fue quien la inspiró. Escrita a hombres que estaban pasando por dificultad, judíos que estaban teniendo persecución, que no estaban creciendo, y algunos habían creído que Jesús era el Mesías, pero no estaban creciendo. Otros sabían que Jesús era el Mesías, pero no estaban dando un paso de fe. Y Hebreos se da la tarea de explicarnos por qué Cristo es mejor y es suficiente que todo. Y les está diciendo esto a estos judíos. Cristo es superior por su identidad. Nos dice desde el capítulo 1, es superior, es supremo, es el Dios omnisciente, omnipotente, inmutable, preexistente, eterno y absoluto. Dios nos habla de sus hechos inigualables para nuestra bendición, para gloria de Dios Padre, su plan de redención, sus buenas intenciones para con nosotros, cómo vino y se sacrificó por nosotros, siendo el sumo sacerdote, nuestro mediador. Eso es lo que estamos viendo ahora. Nos muestra su amor de una manera increíble. También nos habla de la importancia de responder a todas estas realidades. Demanda una respuesta. El hecho de que nos haya dado su ADN en nosotros demanda una respuesta. Él es el juez del universo que se ha revelado a nosotros. Demanda una respuesta. Y estamos en uno de los temas principales de esta carta, precisamente el sacerdocio de Cristo. Vimos por qué es tan necesario el sacerdocio. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos recursos para acercarnos a Dios. No podemos salir de la atmósfera y vivir, mucho menos salir del universo y llegar a la habitación de Dios. Hemos pecado contra Dios. Estamos en problemas con Él, no podemos acercarnos a Él ni un milímetro. Entonces el dueño del universo, Él es el que tiene que recorrer el camino y venir por nosotros. Él es el que ha hecho esta brecha eterna que nuestro pecado hizo, la ha acortado, persiguiéndonos desde el primer día. Y nos damos cuenta en Hebreos, mis hermanos, que ese es el más alto y más importante propósito del Evangelio. ¿Cuál es este? Pues Dios quiere restaurar la comunión que teníamos con Él desde Génesis y que se rompió por el pecado. Ese es su más alto propósito. Tienes que llegar al punto de entender esto, de entender así tu cristianismo. El cristianismo es mucho más que un medio para que seas feliz aquí y ahora, temporalmente. No, el deseo de Dios es que la comunión que teníamos con Él rota por nuestras maldades sea restaurada. Y a eso vino Cristo. Diseñó la iglesia con ese propósito, para que tú y yo volvamos a tener acceso a Dios sin que nada se interponga. Una esperanza eterna, al conocerle, al entender su plenitud, al disfrutar de su presencia y disfrutarla por una eternidad. Esa es la importancia del sacerdocio, comunión plena con Dios. Por eso el autor le está hablando a estos judíos indecisos, quienes estaban todavía pensando, oye, ¿deberemos dejar nuestro sistema religioso de Moisés? No, ya había cumplido su propósito. Ya había caducado, y entonces les está diciendo, vengan a Jesús. Este es el nuevo pacto, el nuevo sacerdote, perfecto y suficiente. Es muy importante, porque ellos al no estar creciendo espiritualmente se estaban dudando de eso. Estaban dudando de que la fe en Cristo fuese suficiente. Y entonces estaban pensando, ¿y entonces ya no hacemos ninguno de nuestros ritos? Y es aplicable para nosotros también, mis hermanos.
¿Cómo sentirnos seguros a pesar de que no tenemos liturgias, no tenemos ritos sacros en esta iglesia, por ejemplo? ¿Por qué creemos que el cristianismo establecido en el Nuevo Testamento no instauró jamás un sacerdocio, ni mediadores más santos? No instauró un vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra. No instauró supuestos profetas o apóstoles que hoy creen ser el medio para traer la bendición de Dios. Eso no está instaurado en el Nuevo Testamento. La respuesta a esto, ¿por qué no? Es porque la obra de Cristo es suficiente. Nos provee perdón, reconciliación, aceptación. Lo único que es necesario es la fe genuina en el Evangelio, en Cristo, sacerdote eficaz, definitivo, y consumó nuestra redención a la perfección. Es muy importante, y esta era la disyuntiva de estos judíos. ¿Cómo puedo acercarme a Dios eficazmente? El único sacerdocio calificado que yo conozco y reconozco es el de Aarón. Dios le dio las tablas a Moisés. Pero el autor nos dice, no, hay otro sacerdocio infinitamente superior al de Aarón, el de Melquisedec, superior a Aarón. Y nos empieza a explicar, eso lo vimos poco a poco, ¿no? Cristo no solamente es sacerdote de un pueblo, sino de toda la humanidad. No solamente sacerdote, es el rey de los cielos. No solamente es un sacerdote eterno, sino indestructible. Él permanece para siempre. Su justicia y su paz son permanentes, son ininterrumpidas. Trae una mejor ley basada en la fe, en el desempeño de Cristo, no en el mío. Nos ofrece una mejor esperanza, no una esperanza temporal o terrenal, sino eterna. Él es poderoso, un sacerdote irreemplazable. Ellos tenían que estarse sucediendo uno tras otro, pero Cristo nunca muere y permanece para siempre. Nos ofrece salvación perpetua, está perpetuamente intercediendo por nosotros. Un sacerdote a la medida de nuestra necesidad. No solo eso, aprendimos que este nuevo pacto afecta nuestras vidas de maneras bien importantes, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso. Está establecido en un tabernáculo no terrenal, sino celestial. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Este nuevo pacto no está establecido con ritos y tradiciones externas, sino, ¿te acuerdas? Lo vimos hace 2 semanas. Dios escribió en nuestro corazón y en nuestra mente su ley. Algo muy importante, algo que comienza desde dentro hacia afuera, muy diferente a la religión, que es solamente externo. ¿Y por qué, me pregunto yo, tanto énfasis del autor de los Hebreos? Bueno, yo creo que Dios no quiere que permanezcamos pues sin crecer. No quiere que seas un niño fluctuante. No quiere que estés centrado en ti mismo todo el tiempo. No quiere que solo estés enfocado en lo temporal. Dios no quiere que estés siempre arrastrado por circunstancias, por las dificultades que de por sí tenemos en este mundo que está caído. No quiere que estés distraído. Él quiere que estés enfocado en cosas eternas, porque eso es lo verdaderamente determinante, relevante para tu vida, aquí y en el cielo. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero Dios quiere eso, que demos un paso de madurez y podamos entender lo que es la libertad en Cristo, lo que es nuestra redención. Y de esto nos va a hablar hoy el texto. El sacerdocio de Cristo y su servicio en un tabernáculo superior. Y nos va a hacer un contraste bien hermoso entre el tabernáculo terrenal, ¿verdad? Todo lo que consistía el tabernáculo terrenal y el celestial y el efecto de ambos. Vamos a verlo muy gráficamente. Yo le pido a Dios que podamos entender un poco mejor en lo que consiste nuestra redención, el sacrificio de Cristo por nosotros, lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario al llevar su sangre al tabernáculo celestial. Por eso yo titulé este mensaje, el contraste entre el tabernáculo terrenal y el celestial. Y vamos a ver los versículos del capítulo 9, versículo 1 al 14. Si quieres abrir ahí tu Biblia, vamos a hacerlo, vamos a leerlo. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor, bendice tu palabra, Padre. Permíteme hablar de ella con claridad, con denuedo, Señor, con autoridad, y permítenos a todos nosotros escucharla con atención y recibirla de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos este contraste entre el tabernáculo terrenal y el celestial. Y hoy vamos a hacer como un tour, aunque nunca hemos estado ahí, la palabra de Dios nos lleva por un tour a cómo funcionaba esto, ¿no? Y bueno, dice el primer versículo, mi primer punto es este: los resultados del tabernáculo terrenal eran temporales y externos. Dice el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Bueno, lo primero que hemos visto es que una y otra vez Hebreos nos ha dicho que todo esto era un símbolo. Este pacto era una representación, era la sombra de una realidad. Pero como tal, al ser símbolo, cada parte de este viejo pacto tenía una enseñanza. Y nos dice que este primer pacto tenía normas, tenía reglas para adorar a Dios, para acercarse a Él. Y nos habla que tenía un lugar específico también, ¿verdad? Tú puedes visitar Israel y están por lo menos las ruinas de lo que fue este lugar. Y puedes incluso ir a Google Maps y encontrarlo. Es algo terrenal. Pero lo primero que yo veo en este versículo es que hay una forma establecida por Dios. Dios es el que establece. Eso es algo importante por los tiempos en los que vivimos. La manera de acercarnos a Dios es en los términos de Dios, no en los nuestros. En aquel tiempo tú no podías tomar la actitud que reina hoy en día, ¿no? En nuestro postmodernismo, nuestra actitud es: tú sigue tu corazón, tú tienes tu propia verdad. Si tú te sientes inspirado, dale, y hasta te aplaude, ¿no? Aunque estés haciendo una locura. Si tú lo crees con todo tu corazón, debe ser verdad, dale. Pero esa no es la actitud que Dios nos llama a nosotros. Acuérdate, ese es un engaño diabólico. Por ejemplo, yo puedo tomar un vaso de ácido muriático y creer con todo mi corazón: esto es agua, ¿verdad? Y aunque lo crea con todo mi corazón y diga: no me voy a morir porque es agua, mi percepción de lo que yo siento en mi corazón no va a cambiar absolutamente nada en lo que es ese líquido. Si quiero vivir, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Ser fiel a mi corazón? ¿Seguir mi inspiración? No, porque eso me puede llevar a la muerte. Mi responsabilidad es leer con cuidado la etiqueta, porque nada tiene que ver mi percepción con lo que realmente es. Más si le veo este dibujito de una calaverita, ¿verdad? O sea, en otras palabras, lo primero que me recuerda este versículo es que la verdad existe, las leyes existen, la autoridad existe, más allá de mí, lo crea o no lo crea. Aun si yo decido con todo mi corazón ignorarle y decir: no hay Dios, no hay esto, no hay lo otro, ¿no? Aunque me metan a la cárcel o a un manicomio, ¿verdad? Por vivir imaginando que no existe lo que yo creo que no exista, la verdad no va a dejar de ser, ¿verdad? Y entender eso, que lo que yo haga o no haga afecta a los que me rodean. Entonces, si el día de hoy tú, por ejemplo, vas a visitar a la reina Isabel y quieres que te reciban, no puedes ir bailando un jarabe tapatío. Tienes que ir de acuerdo a un protocolo para que te lleguen, y ese protocolo ellos lo establecen. Es lo mismo. ¿Cuál es mi punto? Si esto es así en el mundo, no puedes pensar que es diferente con Dios, porque mucha gente piensa así: no, pues yo me acerco a Dios a mi manera, yo lo voy a hacer a mi manera, como siento. No es así. No porque sea algo espiritual tiene que ser de acuerdo a tu muy particular manera de pensar. No es así. Tienes que recordar, hay una autoridad. Dios es el que decide cómo. Dios es el que decide quién, cómo, cuándo, dónde, porque si no lo haces estás transgrediendo y hay consecuencias. No importa cuánto ignores eso. Entonces es muy importante. Eso llamó a mi corazón. Dios estableció normas, reglas, ordenanzas, protocolo a seguir para acercarse a Él.
Y en aquel tiempo había dejado este lugar específico en la tierra, el tabernáculo. Y para nosotros hoy no es diferente tampoco, porque Él nos ha dejado su palabra. Sigue siendo hoy a la manera de Dios, no a la nuestra. Entonces tenemos que poner atención. Entonces es lo primero que vemos. Dios había establecido estas ordenanzas para acercarse a Él. ¿Te acuerdas? La parte más importante es regresar a tener comunión con Dios. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y nos va a comenzar a mostrar lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Vamos a explicar otra vez qué era el tabernáculo. Bueno, desde el principio hay que llegar hasta Génesis. Desde el principio de la creación del mundo, Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, huyeron lo más lejos posible de Dios. Desde ese momento Dios les dio promesas, comenzó a perseguirlos, al ser humano, a buscarlo, a darles promesas de un redentor. Pero para llegar hasta la aparición de nuestro Redentor Jesucristo tuvo que haber un proceso. Entonces, toda una humanidad en tinieblas, ya hablamos del diluvio, etcétera. Pero después Dios se revela a un hombre. Ese hombre es Abraham, el padre de la fe. Le da promesas, hace pactos con él, hace que surja un pueblo de él. A ellos Dios les revela su ley, su carácter, les da este primer pacto, les da ordenanzas, leyes y les da este tabernáculo. ¿Qué representaba este tabernáculo? El lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios había elegido para venir desde el cielo y volver a hacer contacto con toda la humanidad, con el hombre pecador, ¿verdad? Este lugar estaba hecho de telas, de diversas telas, y era lugar transportable, ¿verdad? En aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés. Y estaba así porque Dios quería que viéramos que era algo temporal. Ahora, si quieres ponérmelo ahí, aquí está, ya lo hemos visto otras veces, este es el tabernáculo, estos son las tribus de Israel, ¿verdad? Pero todo esto, en específico el tabernáculo en sí, pero también incluía todo este espacio, el atrio, y ahorita lo vamos a ver, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Pero tenía una sola puerta de este lado, la puerta en el lado oriental, dándole la espalda a Dios, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque todo este tabernáculo representa a Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. ¿Qué dice la Biblia? No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Él es el camino y la verdad y la vida. Solamente había una puerta a la cual tener acceso a Dios, ¿verdad? Y esa puerta representaba a Cristo. Todo ahí ahorita vamos a ver muchas de esas cosas cómo representan a Cristo. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, si una persona pecaba por descuido o simplemente quería agradar a Dios, quería tener comunión con Él, lo primero que tendría que hacer es venir a este lugar, porque de cualquier parte en el mundo entero, si alguien quería verdaderamente acercarse al Dios vivo, tenía que venir a Israel, circuncidarse, hacer muchas cosas para después poder tener acceso a este lugar, ¿verdad? Entonces tú venías a este lugar porque habías pecado, porque es lo que Dios había provisto. Si quieres poner la otra, ¿verdad? La gente venía con sus animalitos, entraba a la puerta y ahorita vamos a explicar para allá. Venía a este lugar, si quieres la siguiente también, por favor. Aquí entrabas y bueno, aquí venían con su animalito y ahorita vamos a explicar todo eso. Nunca podía venir con las manos vacías, tenía que llegar con un animal para sacrificar o alguna ofrenda establecida por Dios. Acuérdate, no era lo que él pensaba o sentía. No, pues esto le va a gustar al Señor que venga dando maromas. No. Era lo que Dios demandaba. Y lo primero que vería en el atrio sería precisamente el altar de bronce. La anterior, por favor. Bueno, sería el altar de bronce. Eso es lo primero, que llegas con tu animalito, los sacerdotes están aquí, te reciben. Aquí habría una rampa, aquí está, habría otra mesa por acá, ¿verdad? Pero entrarías y lo primero que verías es el altar de bronce. Ahora sí, la siguiente, por favor, ¿verdad? Estaba hecho de madera de acacia, recubierto de bronce, más o menos de 6 pies y medio por 6 pies y medio, de 3 pies de alto por ahí. Suficiente espacio para que un ser humano cupiera, para que tú o yo cupiéramos. Esos cuernitos servían para amarrar la víctima. Ahora, ¿qué representaba este sacrificio de animal inocente? ¿Verdad? Bueno, pues representaba precisamente un sustituto mío, porque yo había pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces tenía yo que traer a alguien que muriera en mi lugar. Y aparte el bronce siempre se relaciona con juicio. Entonces yo entraría a ese lugar y lo primero que yo tendría que traer es un sustituto, porque yo había pecado. Alguien que muriera en mi lugar. Unos pasos más adelante se encontrarían con el lavatorio. Si quieres regresar a las anteriores, perdón. El lavatorio estaba en este lado, aquí estaba el lavatorio, que sería la fuente. Llegarían a ese lugar. Tú ya no podrías llegar hasta ahí. Pero el lavatorio también, ese lugar lo utilizaban los sacerdotes para lavarse las manos, para lavarse los pies. Pero también
representaba a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo una vez que nos lavó, una vez que murió por nosotros? Lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Hizo provisión con su sacrificio, nos limpia diariamente con su palabra de nuestros pecados. Eso representa también la limpieza del Señor Jesucristo sobre nosotros. Justo después de eso, ya entraste al tabernáculo, imagínatelo, te encontraste con el altar de bronce, te encontraste con el lavatorio, entonces justo enfrente tendrías el tabernáculo en sí, ¿verdad? Ese solamente lo podrían ver por fuera. Llegarían hasta el altar de bronce y desde ahí lo estaban viendo por fuera, ¿verdad? Ninguna persona común y corriente podía entrar, solo el sacerdote, y la única manera de poder ver ese lugar por un momento y sentir paz por un momento en tu corazón era a través de tu sustituto en el altar de bronce, ¿verdad? Que medía lo justo, lo que tú medías, porque tenías un sustituto muriendo en tu lugar. Tú vendrías, pasarías la primera puerta con tu animalito, llegarías al altar de bronce, subirías por esa rampa, se lo entregarías al sacerdote, quien te pediría que pusiera su mano sobre la cabeza del becerrito, del animal. Entonces confesarías tus pecados en el altar de bronce, ¿verdad? Transfiriéndoselos a él, porque él va a morir en tu lugar. El sacerdote, con tu mano puesta en la cabeza, cortaría el cuello del animalito. Tú tendrías que sentir el brinco y el último suspiro del animal. Tú tendrías que oler su sangre, ¿verdad? El sacerdote lo descuartizaría delante de ti de acuerdo al rito, lo iba a acomodar sobre el altar de bronce y tú tendrías que ver ardiendo su cuerpo mutilado hasta ser consumido por las llamas. ¿Por qué? Porque ese animal estaba recibiendo lo que tu pecado merecía. ¿Ok? Así de gráfico tenía que ser. La altura, como te dije, era de 3 pies y mientras tú estabas viendo el humo subir, ¿verdad? Consumiéndose tu sacrificio, entonces tú podías ver al frente del tabernáculo. Si quieres poner la siguiente otra vez, la otra. Mientras estaba consumiendo tu sacrificio en este lugar, tú estabas parado por aquí y desde aquí podías ver hacia allá, sabiendo que esta era la presencia de Dios. Y entonces por ese momento tú podías decir, no tuve que morir, alguien más fue condenado en mi lugar. En este momento estoy siendo perdonado. En este momento tengo comunión contigo, Dios. No puedo tener intimidad contigo porque no puedo entrar aquí, pero soy acepto. Pero eso es lo más cerca de Dios que podías estar en ese tiempo en el tiempo de Israel. Si checas la impresionante fotografía, es una parábola, como dice aquí, de Cristo, representada de principio a fin. Jesús, el camino al Padre, la reconciliación, ¿verdad? El cumplimiento del primero, para llegar al cumplimiento del primero y más grande mandamiento de todos. ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo más importante, mi hermano, y es algo que tenemos que entender como cristianos. De eso se trata la vida, nuestra comunión con Dios. Piénsalo de esta manera. Tú no sabes el día que vas a partir de esta tierra, no lo sabes, podría ser hoy. Y lo que sigue es enfrentar a Dios cara a cara. Si llegas con tu abogado Jesucristo, vas a recibir perdón de pecados y vida eterna, si no, condenación por la eternidad. Pero piénsalo así, si te tocara justamente hoy, no sé cuántos pendientes dejaste en tu casa o en tu trabajo el fin de semana, eso ya no va a importar. Nada te vas a llevar. De acuerdo con lo que utilizaste, lo que hiciste hasta hoy, va a haber una cuenta y vas a estar en el tribunal de Cristo si eres creyente y vas a recibir pérdida o vas a recibir recompensa. Entonces tienes que entender tu cristianismo en función a esta eternidad. Es más importante lo eterno y lo que no se ve que lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, como dice la palabra. No hay nada más importante. Cuando llegues a ese lugar, si fuese hoy, ya no hay esposo, ni esposa, ni hijos, ni trabajo, nada. Esa es la vida verdadera, más que 80 años. Esta vida es un suspiro, termina en un instante. Tienes que estar listo, preparado para eso. Por eso Dios ha hecho provisión para que tengamos cercanía con Dios. Entonces esto sucede, ¿verdad? Tú solo llegarías hasta el altar de bronce en ese tabernáculo. Más allá no puedes ir. Ahora, nos va a empezar a explicar en qué consiste ya el tabernáculo, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Dice el versículo 2. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Si quieres ponerlo ahí, ¿verdad? De este lado tendrías el candelabro hecho de oro puro. Aquí estaba alimentado con aceite de olivo puro. Enfrente del lado derecho del sacerdote estaba la mesa de los panes de la proposición.
de este lado, ¿verdad? También lo que tú puedes ver aquí eran 12 panes, un pan por cada tribu de Israel. Enfrente del lugar estaba el altar del incienso, que era alimentado por carbones que se traían del altar de bronce a este lugar para ofrecer incienso al Señor. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Después ya estaba el velo, ahorita vamos a ver eso. Pero es muy importante eso, ¿no? Si observas con cuidado, vas a ver que lo que ves en el atrio, lo que tú podías ver en el atrio estaba relacionado con nuestra salvación, ¿verdad? Limpieza de nuestros pecados, un sustituto que muriera por nosotros. Cualquiera podía llegar ahí, hasta el atrio, hasta esa parte. Pero en este lugar estaba cerrado, el acceso estaba restringido, porque ese lugar ya representa la habitación de Dios, el cielo. Desde el santuario celestial aislado del mundo representa esto, que el Señor está haciendo la luz del mundo, ¿verdad? El candelabro nos va iluminando con la palabra de Dios desde el cielo. También nos sustenta el pan, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Nos alimenta con su palabra. El incensario de oro, siempre el humo del incienso representa las oraciones. Entonces es Cristo orando por nosotros, ¿verdad? Si los carbones vienen del altar donde se sacrificó el sustituto, imagínate, está orando por nosotros en base a su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces es doblemente significativo. Entonces es muy importante, todo ese tabernáculo estaba tratando de mostrarles a Cristo. Y dice el versículo 3: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Ya vimos que este estaba más bien en el otro lado, no sabemos por qué razón esta versión lo pone aquí, pero estaba antes. Pero sí estaba el arco del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la primera vez que cayó maná sobre el cielo, después sobre el pueblo de Israel, después veremos eso, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Pero estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo dejaba un espacio como un cubículo de 15 por 15 por 15 pies. Y ese lugar todavía estaba más restringido que los demás lugares, ¿no? Estaba el arca de la alianza, llamada también, este mueble doble. Era un mueble doble porque aquí estaba lo que mencionamos, ¿verdad? La vara de Aarón, el maná y las tablas del pacto. Aquí estaban estas tres cosas, ¿verdad? Pero arriba esto le llamaban el propiciatorio, estos dos querubines sobre este lugar. Y ahorita vamos a explicar un poquito más importante, un poquito más de eso, la importancia que tenía. Pero este lugar ya representaba literalmente el cielo. La habitación misma de Dios, ¿no? Siempre que lees, cuando tú estés leyendo tu Biblia, espero que la estés leyendo diariamente, pero cuando la Biblia menciona los querubines, por ejemplo en la visión de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, incluso Juan, siempre ves a los querubines al servicio del trono de Dios, y ellos son los que están sosteniendo el trono de Dios. Entonces siempre que habla de eso es que en el cielo está Dios, su trono sostenido por estos querubines, está el propiciatorio, está la ley y esto, y después estamos nosotros. Dice Éxodo 20, 50 al 22, dice: y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, Cristo es nuestra propiciación. El arca representa a Cristo limpiando nuestros pecados, calmando la ira de Dios. Y ese lugar es literalmente el lugar de la división entre el cielo y la tierra, ¿verdad? El cielo perfecto, puro, y una tierra en pecado, donde se requería un mediador. Pero en ese lugar es donde Dios había planeado hacer contacto con la humanidad de toda la tierra en tinieblas. Ese era el lugar, el propiciatorio. Entonces ve formando tu rompecabezas, a ver si al final lo puedes cerrar y verlo hermoso todo el cuadro. Versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Te fijas? Va a hablar de las dos partes. Si te fijas, está hablando de acceso. Primer parte del atrio, puedes entrar, pero tienes que ir con un animalito. Solo llegas hasta el altar de bronce. A partir de ahí llega el lugar santo, y ahí podrían entrar todos los sacerdotes, porque había sacerdotes y uno que era el sumo sacerdote. Los sacerdotes entraban 2 veces al día, cambiaban el aceite de olivo, mantenían la lámpara encendida todo el tiempo,
una vez a la semana, los sábados, cambiaban esos panes y solo ellos podían comer de ellos. Entonces, de lo que nos habla esta es una imagen preciosa también de los redimidos. Nosotros, los sacerdotes de Cristo, tenemos que mantener nuestra luz encendida con el aceite que representa el Espíritu Santo, la luz en nuestros corazones. Tenemos que estar constantemente en la palabra, alimentándonos de la palabra de Dios. Pero más allá también representa a Cristo, ¿verdad? Es muy importante. Cristo está ahí para iluminarnos, para sustentarnos y tercero, para interceder por nosotros, cosa que también nosotros tendríamos que estar haciendo como redimidos, ¿verdad? Está el altar del incienso. Pero esa era una labor perpetua que nunca terminará de parte del Señor Jesucristo y está mostrando esto. Y ahora, ese lugar ya de por sí era restringido para cualquier gente. Nadie que no fuera sacerdote podía entrar ahí. Pero había la segunda parte, la que te acabo de mostrar, que era todavía más restringida. Gracias. Dice el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, está hablando aquí, resumiendo, la fiesta religiosa judía que todavía practican, que se llama el Yom Kippur, que era el día de la expiación. Acuérdate de esto. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Cuando vuelvas a leer ya vas a tener más visión de lo que está sucediendo en ese lugar. Vas a tener luz para que agarre a tu corazón. Pero eso lo puedes leer en Levítico 16. Era un día de libertad, el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque durante todo el año estaban trayendo sus sacrificios, lo que te dije al principio, ofrendas por el pecado, las regulaciones constantemente y nunca cesaban, porque el pecado no acababa, ¿verdad? Pero piensa cuántos pecados quedaban rezagados, cuántos pecados quedaban sin ser expiados. Cosas que ni siquiera te dabas cuenta que habías pecado, como decía David, ¿no? Entonces, este día del Yom Kippur serviría para agarrar todos esos pecados de todos los israelitas que hubieran quedado por ahí y expiarlos. O sea, literalmente en este día era hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, todo el año esperaban con ansia los israelitas este día para sentir cierta libertad y alivio. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Te lo voy a explicar. El sumo sacerdote comenzaba temprano con su oficio, ¿verdad? Se vestía sus vestiduras, que ya las vimos también hace poco, ¿verdad? Llevando al pueblo en su corazón, sobre sus hombros. Se limpiaba ceremonialmente y comenzaba haciendo los sacrificios. Para este tiempo ya llevaba como 20 animales sacrificados, imagínate. Y entonces, después de esto, para comenzar con el rito, se despojaba de sus vestiduras. Esta es una cosa hermosa también. Se quitaba todas sus vestiduras, que es su gloria, su belleza como sumo sacerdote, se volvió a bañar, se ponía un vestido de lino blanco y comenzaba haciendo un sacrificio por sí mismo. Esto es importante porque está representando a Cristo. Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria y vino sin pecado a servirnos como el siervo de todos. Y esto hacía el sumo sacerdote, ¿no? Se despojaba de su divinidad, o de su gloria, perdón, en este caso, se dirigía al altar de bronce, tomaba carbones encendidos, los llevaba al lugar santísimo para ponerlos en el incensario, dándonos la imagen maravillosa de Cristo orando por nosotros, intercediendo por nosotros, orando por ti, por mí, por toda la humanidad. Luego salía, tomaba un novillo que él había comprado por sí mismo para ofrecerlo por sus pecados, lo mataba en el altar, otro sacerdote le ayudaba a recoger sangre, ¿verdad? Con la sangre agarraba un poco y volvía a entrar al lugar santísimo y rociaba en el propiciatorio otra vez esta sangre, ¿verdad? En los cuernos del altar del incienso y salía corriendo otra vez. Se daba prisa, no salía corriendo, pero se daba prisa a salir. Salía de nuevo del lugar santísimo y del lugar santo y ya lo estaban esperando 2 cabritos en el altar de bronce. Esto es muy importante. Echaban suerte sobre los 2 cabritos. Iba a haber uno que iba a ser el chivo expiatorio y otro que se le iba a dar a Azazel. Ahorita te voy a explicar qué es eso. Pero se escogía del que moría, igual volvía a tomar sangre, entraba al lugar santísimo con la sangre, pero esta vez no solo rociaba por su pecado, sino por los pecados de todo el pueblo. Después de eso volvía a salir, ponía sus manos sobre el cabrito que quedaba y lo dejaba lleno de sangre. Simbolizaba que los pecados del pueblo eran cargados sobre el animal, orando. ¿Y qué crees que se hacía con ese segundo cabrito? Lo dejaban libre. Pero no lo dejaban libre nada más ahí, lo iban a meter al desierto para que no regresara, ¿verdad? Entonces, esas 2 cosas representaban algo bien importante que recibimos en Cristo. La justicia de Dios satisfecha en Cristo porque hubo alguien que murió en nuestro lugar, que nos da perdón, que nos da libertad, ¿verdad?
y el otro cabrito que representaba el ser libres, y el que representa también el que nuestro pecado ha sido quitado de nosotros, así como el oriente del occidente, como dice el Salmo. Entonces, algo bien importante: redención, justificación, libertad, estas cosas en el día de la expiación. Entonces es bien importante, mi hermano, que vayamos entendiendo esto. Todo nuestro cristianismo implica esto: salvación de nuestros pecados. Por eso es una deshonra cuando solamente se enseña que el cristianismo solo sirve para mis propósitos, para tener mi mejor vida ahora, para que no me caiga la mala sal. No, el cristianismo es mucho más que eso. Entender mi pecado, lo que implica, porque si no entiendo eso, nunca voy a entender el evangelio. Y esto sucedía en este día. Ahora voy al punto número 2. El tabernáculo terrenal era solo una parábola, una representación de las dos cosas reales. Hasta aquí más o menos vamos entendiendo todo lo que simbolizaba ese antiguo pacto y ese tabernáculo. Versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender. Esto me gusta porque era esta imagen, pero me gusta ver esto, que es el Espíritu Santo el que inspiró todo este diseño. El Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló aquí mismo por Moisés, es el que dio la inspiración para este lugar. Pero ¿qué estaba dando a entender? Versículo 8, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Si te fijas, ¿te acuerdas? Había caminos restringidos. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces checa eso. Así de poderoso y así de claro y con victoria era este sistema, este tabernáculo. Este sacerdocio era una ilustración, era un símbolo. Era una palabra que mostraba estas glorias futuras que ahora tenemos en Cristo. Si te fijas, ¿qué puedes ver con claridad en medio de todo esto? Varias cosas. Número 1, la paga del pecado es muerte. Sangre, porque era sangriento, no era sangre coloreada como catsup, era sangre de verdad. Así como Cristo cuando fue a la cruz del Calvario, fue sangre. La necesidad de tu sustituto, la necesidad de un mediador para que llevara esa sangre al lugar de Dios. Segundo, nos mostraba el acceso a Dios, un acceso restringido. No había libre entrada al Padre, era imposible. El que lo quisiera hacer sin ser sacerdote y sumo sacerdote, a peligro de su vida. ¿Te acuerdas de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? El primerito día que iban a inaugurar todo ese sistema religioso, ellos se dejaron llevar por su corazón y dijeron: pues mira, este humo se ve más padre. Y lo hicieron a su manera y fueron muertos. Ese mismo día Dios los consumió con fuego. Pero lo que Dios quería hacer con esto era eso: olores, colores, ritos tan gráficos. El Espíritu Santo quería grabar en los corazones de los israelitas una realidad, la realidad del perdón de Cristo. Y eso es lo que ve. Hasta cuando llega a Cristo, todo eso era símbolo para llegar a Cristo. Dice el versículo 9b: según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta era otra cosa que el Espíritu Santo quería dar a entender con todo este sistema, mi hermano. Que todos estos sacrificios tan gráficos y sangrientos, tan cansados, que costaban tanto, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote para este momento ya había sacrificado muchos animales. Que todo este tabernáculo tan costoso, tan suntuoso, porque en ese tiempo era muy suntuoso, eran pieles costosas, había oro, había piedras preciosas. Toda esta vestimenta del sumo sacerdote, este incienso que se hacía especial, que no podías hacerlo en ningún otro lugar porque te tenía que recordar la santidad de Dios nada más, ¿verdad? Todas estas reglas de no comer puerco, de no comer mariscos, todos estos días de reposo que Dios mismo había impuesto, todo lo que se hizo bajo este sistema, con toda su suntuosidad, no podía hacer algo. Nos dice aquí, no podía ser perfecta la persona en cuanto a su conciencia. No podía reformar a la persona a la perfección. Era un sistema religioso inigualable. No tiene comparación ni con el budismo ni con ninguna otra religión pagana, ¿verdad? Pero no podía dar libertad plena de culpa. No podía transformar ni un ápice a nadie, a ningún israelita en su interior. Eso es lo que el Espíritu Santo estaba dando a entender. No podía ser perfecta la persona en cuanto a su conciencia. ¿Qué significa eso? No le podía reformar. Tú podrías, por ejemplo, a partir de hoy, tú dirías: ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con sacramentos, voy a hacer buenas obras,
Es más, voy a irme a vivir a la iglesia y me voy a dedicar exclusivamente al ministerio. Y voy a hacer el pasto todos los días, voy a pintar el lugar. Es más, voy a utilizar todos mis recursos para comprar un edificio para la iglesia. ¿Verdad? Voy a orar por cada uno de mis hermanos día y noche. Y voy a hacer todo eso. Pero te voy a decir algo. En algo podrían acercarse todos esos sacrificios al sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz. En absoluto. En nada. No te acercarían un centímetro más a Dios. Pero te aseguro que sin Cristo, aún después de hacer eso todo, tu conciencia seguiría reprendiéndote. Puedes diseñar liturgias, puedes hacer complicados rituales. Ahora que están de moda estas películas del pasado, ¿no? Cómo se ve la religión y todas estas cosas, complicados rituales y oraciones, ¿verdad? Es más, te puedes poner un hábito religioso. Puedes nunca más volver a comer carnitas, ¿verdad? Puedes hacer obras, etcétera. Pero nada de eso te podría acercar a Dios, ni un milímetro, y mucho menos te podría quitar la culpa de tus pecados. Eso es lo que nos dice. Porque todo esto no lo podía hacer. ¿Qué es tu conciencia? Tu conciencia es la que te da testimonio de que algo es bueno o malo, la que te absuelve o te culpa. Entonces no te puede quitar eso. Ahora, hoy en día el ser humano sí hace algo. El ser humano se ha enseñado a acallar su conciencia. Con humanismo, con psicología, con autoengaño, con ateísmo, con orgullo, ¿verdad? El ser humano se repite una y otra vez. No hay absolutos, no hay Dios, no hay autoridad absoluta. Yo soy Dios. Yo soy una increíble persona, no le debo nada a nadie, yo voy a seguir mi corazón, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a vivir mi propia vida, no me importa nada, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, hasta que para su conciencia y la deja inservible. Y es una terrible situación, ¿verdad? Ya no distinguir lo bueno de lo malo y queda incapacitado. Pero eso no es lo que Dios quiere, eso es decir peligro, veneno, ¿no? Pero este sistema religioso dado por Dios era incapaz de dar una conciencia libre de culpa. Mucho menos lo puede hacer ninguna otra religión, ¿verdad? Dice mi punto número 3. Cristo entró al tabernáculo celestial y el resultado fue eterno. Pero aquí está el contraste, ¿verdad? Todo lo que no pudo hacer, todo eso que explicamos en un principio, que era un símbolo, nos dice, pero estando ya presente Cristo. O sea, todo aquello limitado, imperfecto, temporal, que fue glorioso, que cumplió un propósito, que era un símbolo hermoso, pero ¿cuánto rebasa con creces lo que Cristo logró en la cruz del Calvario? Versículo 11 dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, ya lo vimos, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote sirve un santuario infinitamente superior. Sí es cierto, Dios le dijo a Moisés, ten cuidado porque yo te voy a decir cómo hagas el tabernáculo. El Espíritu Santo se lo inspiró, lo capacitó a personas para que llegaran a hacer todas estas pieles, etcétera. Pero no dejaban de ser pieles, no dejaban de ser madera y metales, no dejaban de ser piedras preciosas pero temporales. Es más, muchas de esas cosas hoy en día están perdidas. Pero lo que nos dice aquí es que Cristo está hoy como nuestro mediador en el cielo mismo, en la habitación del Dios eterno y perfecto. Y no solo eso, los sacerdotes entraban a un lugar santo por ti, porque tú no podías entrar ahí, el acceso estaba parado para ti. El sumo sacerdote, él mismo solo podía entrar una vez al año. El resto de los sacerdotes no podían entrar ahí. Ellos jamás podían llevarte a ese lugar. Ellos morirían y tú junto con ellos. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que Cristo no nada más entró al cielo, al lugar verdadero, sino que nos llevó de la mano a ese lugar. Nos introdujo al lugar santo de Dios, a la intimidad con Dios. Efesios 2, 4 al 6, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo no solamente nos representó delante de Dios como el sumo sacerdote, nos llevó con Él. Un acceso restringido que Jesucristo abrió. La habitación misma de Dios, y hoy tenemos un lugar junto al Señor y tenemos hasta un trono junto con Él. Eso es impresionante. Lo podemos ver en Apocalipsis. Versículo 12 dice,
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, eso es impresionante, sino por su propia sangre. Esto es algo importante, mis hermanos. Bueno, los que estén habituados a eso saben lo que es matar a un animal, pues para hacer una barbacoa o hacer carnitas, ¿no? Pero qué impresionante es para alguien que nunca ha visto eso. Es literalmente algo sangriento, algo feo, algo muy gráfico. Por eso tienes que pensar en Cristo de esa manera, porque su sangre no es nada más un símbolo para que te digas, ay, qué bonito, para que te hagas una cruz y te la pongas en el pecho. No, tienes que recordar que tus pecados le llevaron a la cruz del Calvario, que tú merecías eso. Es bien importante. Y esto es algo maravilloso, porque los machos, la sangre de los machos cabríos no podían quitarte esa culpa. Sin embargo, Cristo no entró a un lugar santísimo terrenal, sino al mismo cielo con su propia sangre, y obtuvo, ¿qué dice ahí? Eterna redención, no por un ratito. Ellos lo tenían que hacer cada año. Es más, en alguna ocasión a lo mejor el cabrito que habían dejado ir regresaba, imagínate, el susto, ay, ya regresó mi pecado, ya regresó todo. Pero sin embargo, en Cristo no era esa la realidad, sino era algo eterno. Con su propia sangre hizo expiación por nosotros, y no estaba rociando una caja de madera cubierta de oro, sino estaba rociando literalmente el trono de Dios, para decir, la deuda de todos estos está pagada. Les he limpiado con mi sangre preciosa. Ezequiel, después de describir los querubines y las ruedas, dice algo muy interesante, porque esa visión es precisamente esto. Dice Ezequiel 1, 22, 23. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechos, de los querubines, extendiéndose la una hacia la otra. ¿A qué te suena, mi hermano? Y cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Versículo 26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Ahora, cualquier imagen se queda corta de esta descripción, pero encontré esta ahí en internet, ¿verdad? ¿A qué te recuerda esa expansión, esos ángeles y esas ruedas? ¿No te recuerdan a otro mueble? Por favor, la siguiente. ¿No te recuerdan ese mueble, mi hermano? Los arcángeles, la propiciación. Estos querubines sosteniendo el trono de Dios. Un lugar inaccesible antes de Cristo para ti y para mí. Y terrenalmente un lugar que una vez al año un sacerdote entraba con sangre de animales, pero Cristo entró con su propia sangre a rociar la sangre del trono de Dios en nuestro lugar, apagando su ira, satisfaciendo su justicia, ofreciendo un solo sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice aquí, me encanta, ¿qué dice? Que entró, ¿cuántas veces entró a ese lugar, mi hermano? ¿Cada domingo? Una sola vez, para siempre. ¿Eso qué significa, mi hermano? Que un sacrificio fue suficiente. Él ya fue al cielo y ya hizo esta cuestión que hizo el sumo sacerdote, pero en el cielo, en el lugar verdadero. Y lo hizo una vez para siempre. No se puede pretender estar ofreciendo a Cristo cada domingo en una misa. Eso es antibíblico. La doctrina católica no es un símbolo. Ellos creen literalmente que el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes de dónde viene la palabra hostia? De víctima. Y si algo nos ha dejado claro la carta a los hebreos es que el sacrificio de Cristo fue ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque lo hizo perfecto. Porque nos redimió a la perfección. Ya está terminado. El camino al lugar santísimo, al cielo, ya está abierto. Los creyentes ya estamos sentados, según Efesios, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a leer de nuevo Hebreos 9:12 ahí en tu Biblia, por favor. Aunque tengas otra versión, léelo conmigo. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Ya está hecho.
Cristo ya está glorificado. Cristo, me preguntas dónde está Cristo, obviamente habita en nosotros por su Espíritu Santo, pero ahorita Cristo ya está sentado en el trono de la majestad del Rey y el camino al cielo, el camino al Padre ya está abierto y ese camino es Jesucristo, Él es la puerta. Y Él ya, si tú has creído en Cristo, Él ya te resucitó, como dice la palabra de Dios, y ya nos sentó junto a Él en lugares celestiales. Ya fuimos aceptados, lavados, limpiados, adoptados. Dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, este es otro hermoso sacrificio que también te vas a encontrar en Levítico, ¿verdad? Había una becerra que se tenía que sacrificar afuera del campamento y se tenía que quemar desde las pezuñas por todo hasta convertirse en cenizas. Se combinaba con agua y con ella se rociaba a los inmundos, a los que habían estado leprosos. La lepra siempre representa nuestro pecado. Y era la misma imagen de estos dos cabritos, pero esta vez eran dos aves. Una de las aves se escogía y esa ave se salpicaba con su sangre a la otra ave y la otra ave salía libre. Era el mismo punto, perdón y al mismo tiempo libertad. Pero checa eso. Si estas cosas tenían efecto, por lo menos exteriormente, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué dice aquí? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Esto es real, mi hermano. Por eso siempre te digo, no vivas una religión, hombre. Necesitas una relación con Dios. Porque una religión no va a limpiar tu conciencia. Es la fe en Jesucristo. Es la confianza en la verdad. Es rendirte a la realidad de que eres un pecador, que tus pecados blasfemaron la gloria de Dios y merecen todo el rigor del castigo eterno. Y que nada puedes hacer para salvarte a ti mismo. Nada puedes hacer. Que tú podrías decir, sí, Señor, soy culpable, voy a derramar mi propia sangre. Bueno, lo único que estarías haciendo es pagar por tus pecados. Y todavía estarías condenado. Yo no puedo darme vida a mí mismo, tú no puedes darte vida a ti mismo, no puedes resucitar. En ese sistema religioso que Dios dio, también tenías que obedecer en fe trayendo tu sustituto, un animalito inocente que muriera en tu lugar. Pero esa sangre solo cubría tu pecado hasta el siguiente pecado, no lo limpiaba. Terminabas de ahí diciendo, bueno, pues ya cumplí, pero dentro de ti sabías que seguías siendo culpable. Simplemente estabas diciendo, Dios aplazó su ira, está cubriendo mi pecado. Pero tu conciencia no te absolvería todavía. Y en el fondo solo estarías pensando, cumplí con una ordenanza. Pero tú sabrías que dentro de ti seguirías igual de torcido, igual de pervertido, igual de esclavizado a tus maldades. Pero si externamente, lo que está diciendo este texto es que si externamente eras purificado con éxito delante de Dios con la sangre de un animal, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, puro, santo, sin mancha, que por medio del Espíritu Santo se entregó a sí mismo, se ofreció a sí mismo? ¿Sabes qué sucede con esto? No solo limpia lo externo, estamos hablando de algo espiritual, lo interno, escribir su ley en mi mente y en mi corazón. Está hablando de limpiar mi conciencia de todas esas obras pecaminosas, esos ritos. Y esos sacerdotes solo limpiaban lo externo, y la limpieza era simbólica, pero no así en Cristo. Era temporal todo aquello. El pecado, dice la palabra, que mora en mí. Y cuando no estoy en Cristo, este pecado que mora en mí me esclaviza y está arraigado en mis miembros. Y tengo un corazón perverso y engañoso. Tengo ese viejo hombre, esa vieja naturaleza torcida y pervertida. Y ninguna religión puede tocar eso. Ningún acto que yo haga religioso o liturgia puede tocar eso jamás. No puede hacer nada por mí. ¿Qué dice Colosenses 2, 20 al 23? Checa. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Creíste en fe, si has creído toda esta verdad. Dice, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Ay, eso está prohibido. Todo ese tipo de cosas. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad, porque es falsa humildad, y severo trato del cuerpo. No, se ve muy santo. Pero checa eso, subráyalo en tu Biblia, por favor. Pero de nada sirven, ¿lo puedes leer conmigo? Dice, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Ese es el punto.
Puedes ser todo lo religioso que quieras. Puedes ponerte un hábito y hacer rosario y hacer lo que tú quieras, ponerte un hábito, raparte, meditar, castigar tu cuerpo, lo que quieras, pero absolutamente nada de eso podrá jamás tocar la fibra más interna de tu corazón, que es el pecado, y vas a seguir podrido. Y a la primera oportunidad que tengas vas a revolcarte otra vez en tu suciedad. Si no es que, siendo honesto, ¿verdad? Conozco la porquería que habita en mí y nada puedo hacer. Yo sé que ninguna religión ni rito puede hacer nada por mí, nada puede transformarme. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, es algo muy distinto lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace Dios cuando yo confío en Él. Me da vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso, mi hermano? Lo que acabamos de ver hace 2 semanas. Cristo me limpia de dentro y toca ese punto que ninguna religión puede tocar, ninguna filosofía puede tocar. Arregla mi verdadero problema. No está limpiando un viejo hombre podrido, no está haciendo eso, lo está reemplazando por uno nuevo. No somos viejas criaturas que nos hace una hojalateada y pintada, ¿no? Y ahí borra, ahí esa manchita, ahí échale más, ¿no? ¿Qué dice la Biblia que somos, mi hermano? Nuevas criaturas redimidas. Segunda de Corintios 5, 17 al 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Efesios 4, 20 al 24. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, solamente desháganse de ese viejo hombre. Dios no tiene nada que tocar con ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, mi hermano. Eso es lo maravilloso del nuevo pacto. ¿Puedes ver esta diferencia, mi hermano? Puedes ver en el tabernáculo las cosas impresionantes y entender tu salvación, entender tu redención. Y Cristo lo hizo. Tú puedes verlo en los evangelios. Pero para cerrar te voy a leer esto. La palabra de Dios nos relata que ese viernes que el Señor fue crucificado, como al mediodía, el sol se oscureció. Y cuando el Señor entregó el Espíritu, ¿verdad?, por nuestros pecados, justo a la hora que el sacerdote estaba precisamente cambiando el aceite, el sacerdote, no el sumo sacerdote, porque el sacerdote no podía entrar hasta ese lugar. Estaba cambiando el incienso, estaba haciendo su ministerio en el lugar santo, ¿verdad? Si quieres poner esa foto, ahí estaba el sumo sacerdote en ese momento. Sabes que en Gólgota estaba ocurriendo otra cosa. Mateo 27, 50 al 54 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y sabes que ese velo que ves ahí no es un velo de novia que tú podrías rasgar con una uña. Es un grueso, es como una alfombra persa que mediría como 65 pies de alto por 32 de ancho, como por unas 4 pulgadas de espesor. Solo Dios pudo rasgarlo, y lo rasgó de arriba hacia abajo, porque Cristo estaba terminando la redención por nosotros, consumándola en la cruz del Calvario. Piensa en todo lo que vimos al principio, mi hermano, porque a mí toca mi corazón impresionantemente. Imagínate la impresión de estos sacerdotes, sabiendo que a ese lugar es peligroso. A ese lugar nomás entra el sumo sacerdote, y pobrecito, porque se puede morir. Tiene que entrar con campanitas. Si dejan de sonar, trae un lazo al pie, porque si se muere nadie va a entrar por él, tienen que arrastrarlo. Pero imagínate la impresión de estos hombres cuando esto sucedió. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que el Señor dio por terminado ese cierre de puertas y que hoy hay acceso al Padre Celestial. Pero no olviden lo que costó. ¿Cuánto costó? La sangre de Jesucristo, la sangre del Señor. Por eso es un pecado tan grande, y más adelante nos va a decir: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, aquellos que tengan en menos la sangre de Cristo. Hebreos 4:14 nos dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos.
Lo estudiamos ya. Hebreos 6, 17 al 20. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirma con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables o que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso a los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Ya te queda clara esta imagen, mi hermano? Nomás le quedó clara a Miguelito. ¿Les queda clara la imagen a ustedes? ¿Verdad que sí? Hasta donde Jesús dice, el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Entiendes tu salvación, mi hermano? Un sumo sacerdote que sirve a un tabernáculo superior, un pacto superior que es eterno y eficaz, no temporal. Un pacto que no afecta nada más una cuestión externa. Porque si todo fuera de ponerse un hábito, pues qué bueno, ya me lo pongo y hasta a lo mejor me veo más santo. Pero para Dios, ¿qué dice? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿a dónde mira Dios? Al corazón. Y eso es lo que hace este nuevo pacto, transforma nuestro interior, nos da un nuevo nacimiento, porque ha hecho una expiación de nuestros pecados completa y perfecta. Pero ¿entiendes lo grave del pecado, mi hermano? Es algo que tenemos que entender. Y con eso quiero ir cerrando. Tú podrías preguntarte eso. Alguien podría preguntarme hoy, Chuy, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo te diría, llegas tarde, mi brother, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para ganar tu salvación porque Cristo ya lo hizo todo. Queda una cosa que debes hacer. Tienes que creer, rendirte a la verdad, reconocer tu maldad, arrepentirte, dejar atrás tus pecados, reconocer tu necesidad de un Salvador y abandonarte a sus brazos. Correr a la gracia de Dios. Y algo que es muy importante, morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Los cristianos somos salvos, mi hermano, porque hay una redención que ya fue completada en Cristo. Ya hubo un sacrificio perfecto y único, eterno. Cristo ya entró, el velo ya fue rasgado. El templo no existe. No es casualidad. Tienes que entender eso y espero que lo puedas entender, mi hermano. El cristianismo no son símbolos. El cristianismo no es misticismo, aunque tiene misticismo, pero no está basado en eso. El cristianismo es vivir una realidad de que Cristo resucitó hace 2000 años. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, que primero se apareció a 1, a 2, a 3, hasta que se apareció a 400 personas juntas y anduvo con ellos por un mes resucitado. Después se fue, después de miles de creyentes han muerto por esa verdad, porque Cristo vive. Los cristianos no vivimos por símbolos, no vivimos por filosofías extrañas, por liturgias, sino por realidades, mi hermano, que deberían impactar nuestras vidas diarias. Porque se supone que si estamos en Cristo, nuestro ser debió haber sido impactado con una nueva vida. Se supone que hemos sido cambiados de ADN espiritual. Cuando tú escuches hijos de Dios, tienes que entender esto. No es un cliché, es una realidad. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, del Espíritu Santo entrando en el interior de una persona y dándole nueva vida y vida en abundancia. Entonces, no puedes decir que esto ha sucedido en tu vida y seguir permitiendo amarte a ti mismo, amar tu propia vida que todo lo demás, amando el aquí y el ahora, viviendo para los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida como vive el mundo. Porque dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 que tales cosas vienen del mundo y el que ama al mundo de esta manera, el amor del Padre es muy claro. El amor del Padre no está en él. Si todo lo que existe para ti es lo que ves, si lo único que existe para ti es tu problema de ayer, de antier, y no estás entendiendo tu salvación, tu eternidad, lo que Dios ha dado para ti, tienes que considerar otra vez esto. ¿Cómo está tu conciencia? ¿En verdad has sido limpiado? ¿Se te ha quitado la culpa? ¿Tienes este nuevo nacimiento? Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, una vez más nos vuelves a recordar
lo que costó nuestra salvación, Señor, y nos das a entender una y otra vez que no se trata de una religión, Señor, sino de una relación, un cambio de naturaleza, una nueva vida, Señor. Y esto es maravilloso, Señor. Es maravilloso saber, Señor, que ya no tenemos que hacer nada, Dios, y que aunque lo hiciéramos nunca nos alcanzaría, pero que tú ya lo hiciste todo, Dios, para que podamos tener libre acceso a ti. Señor, perdónanos, Padre, por vivir ensimismados, Señor. Perdónanos, Señor, por tratar nuestros problemas como si estuviéramos solos en el mundo, cuando no estamos solos, Señor, cuando tú tienes propósitos, cuando tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él es fiel y justo para darla sin reproche. Señor Jesucristo, yo te pido en este día que podamos entender este libre acceso, Señor, regresando a lo que vimos en el capítulo 6, Señor, en el capítulo 4, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, Señor. Que hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia y podemos hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, que viendo todas estas cosas podemos entender quién nos separará de tu amor. Nada nos puede separar de tu amor. Que podamos entender, Señor, que nuestras vidas, Señor, son solo un suspiro, un respiro, Señor, y que debemos de pensarlas en función a nuestra eternidad, Señor. No sabemos cuándo vas a venir por nosotros, por tu iglesia. Quizá podría ser hoy, Señor. Qué día tan glorioso que nos arrebataras y que pudiéramos ver tu rostro, Señor. Finalmente aquello que me preocupa tanto ya no tendría relevancia, Señor. Y aún hoy, Señor, de las cosas que hago, Señor, de aquí a 100 años no van a tener relevancia. Para mi vida no. Sin embargo, esto es determinante. Mi salvación, mi redención, mi precioso Salvador, mi precioso Rey, que me ha llevado al trono de justicia, que ha entrado con su misma sangre, Señor, recordando ese altar de bronce, Señor, donde yo tenía que llevar a mi sustituto. Dios, te pido que cada uno de los calvarianos aquí presentes podamos ver en la cruz lo que un judío veía al llevar su sacrificio a ese lugar. Así como ellos veían ardiendo ese animal sustituto y veían subir el humo, Señor, que nosotros podamos vernos en esa cruz del Calvario, donde no está un animalito, Señor, donde está el Dios Altísimo, el Hijo de Dios, muriendo en mi lugar, dándome vida eterna, limpiando mi conciencia para que les sirva por completo, como dice aquí tu palabra. No más esclavo del pecado, dice la palabra. No puedo servir a la carne y agradar a Dios. Debo morir a ella. Padre, queremos vivir para ti, Señor. Vamos a hacer un cantito y nos despedimos.